Primero que nada, mi saludo respetuoso para todos ustedes. Muy buenos días. Bienvenidos a este primer encuentro interactivo. Agradecida profundamente con el IESIP por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes este encuentro en vivo, sincrónico, para que podamos comunicarnos a través de este canal, de este excelente canal de comunicación que nos ofrecen las modernas tecnologías. De acuerdo a la información que tengo, ustedes se desempeñan como funcionarios públicos y realmente quiero manifestarles mi más sincera felicitación por su participación activa en esta jornada de capacitación, en esta jornada de conocimiento. Sé que es un poquito difícil lidiar con roles tan importantes como los que ustedes ejercen, ya que son funcionarios públicos, y a la vez combinarlos con la capacitación y con el estudio. Sin embargo, tenemos que hacerlo, yo también lo hago de manera constante, tenemos que estar en búsqueda permanente del conocimiento, también estudio, me encuentro cursando la última etapa de un doctorado, concluida la parte académica y me encuentro en la fase de presentación de tesis en la Universidad Central de Venezuela. Entonces sé muy bien lo difícil que es ejercer ambos roles, trabajar y estudiar. Sin embargo, los felicito y los invito a que culminen satisfactoriamente todo su estudio, porque luego veremos el fruto de todo este esfuerzo. En la clase anterior empezamos a conversar un poquito con relación a las nociones básicas de la ciudadanía y de la nacionalidad. Hicimos un breve paseo por su evolución histórica, cómo nació, cuál fue su origen, una primera definición, aproximaciones conceptuales y el marco jurídico desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal en el contexto del derecho de su país, de Ecuador. En esta oportunidad vamos a conversar con el tema, vamos a iniciar con el tema número 2 que está denominado o titulado como individuo y relaciones interpersonales y sociales. Es un tema que está enfocado fundamentalmente hacia el ejercicio. ¿Cómo ejercemos los derechos ciudadanos? ¿Cuáles son los deberes y cuáles son los derechos que ofrece el ordenamiento jurídico ecuatoriano en el contexto de la ciudadanía? El artículo 62 de la Carta Política de su país nos consagra el derecho al sufragio en los términos siguientes. Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Cuando la norma nos dice que el voto es universal, se refiere a que lo pueden ejercer todos los ciudadanos ecuatorianos sin ningún tipo de distinción, solamente aquello que los requisitos mínimos, que cumplan con los requisitos mínimos que establece el ordenamiento jurídico, pero todos lo pueden ejercer sin ningún tipo de discriminación. El voto es directo porque no necesitamos un intermediario para ejercerlo, lo hacemos nosotros mismos. Nosotros mismos acudimos al acto electoral y ejercemos el voto. Y es secreto porque nadie nos puede obligar a revelar por quién o en favor de quién ejercimos ese derecho al voto. Por esa razón, el voto es secreto. De la misma manera, señala el numeral primero del artículo 62, el voto será obligatorio para las personas mayores de 18 años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Fíjense que aquí ya nos establece el ejercicio del voto como un deber ciudadano. Es un deber ejercerlo, así como el ordenamiento jurídico nos permite o nos hace titulares de ese derecho, nosotros también estamos en el deber de ejercerlo. De la misma manera, observen que la norma señala que aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad, pero que no hayan sido condenadas mediante sentencia definitivamente firme, podrán ejercer el derecho al sufragio. El numeral 2 señala que el voto será facultativo. Ya en este caso es una facultad de la persona ejercerlo o no. El voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65, los ecuatorianos que habiten en el exterior, los integrantes de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional y de las personas con discapacidad. De la misma manera, el artículo 61 de la Carta Política de su país nos consagra el derecho al sufragio
el derecho a la iniciativa legislativa, a la afiliación política y al referéndum. ¿Y cómo lo hace? En los términos siguientes. Los ecuatorianos y ecuatorianas gozarán de los siguientes derechos. En primer lugar, elegir y ser elegidos. Esto es lo que se denomina técnicamente como el derecho al sufragio activo y pasivo. Activo cuando yo ejerzo el derecho al voto para elegir a mis representantes. Perdón. Y el derecho al sufragio pasivo, que es el derecho que tengo a ser elegido, a postularme para el ejercicio de algún cargo de elección popular. En segundo lugar, dice participar en los asuntos de interés público. Este es un numeral que está relacionado íntimamente con la participación ciudadana, el derecho político que tengo a participar en los asuntos públicos. En tercer lugar, tenemos presentar proyectos de iniciativa popular normativa. Los textos legales no solamente corresponde iniciarlos o iniciar esa discusión previa solicitud de los legisladores, de nuestros legisladores. Por el contrario, la Constitución establece la posibilidad que un número de electores mínimo, siguiendo ciertos requisitos mínimos que establece el ordenamiento jurídico, pueda presentar proyectos de ley. Es lo que se denomina iniciativa legislativa. Y en ejercicio de este derecho ciudadano, un grupo de electores puede solicitar la presentación de un proyecto de ley a los cuerpos deliberantes para que sea sometido a discusión. En cuarto lugar, tenemos ser consultados, es decir, como ciudadanos tenemos el derecho a que se nos escuchen nuestras opiniones. En quinto lugar, fiscalizar los actos del poder público. El ordenamiento jurídico nos establece los mecanismos para auditar, para supervisar, para revisar la gestión pública. Sexto, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. Surge aquí el denominado referéndum. Es el derecho ciudadano, un derecho político que tengo de solicitar el referéndum revocatorio en caso que nuestros gobernantes no cumplan con el mandato que le hemos conferido. En séptimo lugar tenemos desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. ¿A qué se refiere este numeral séptimo? Bueno, al ejercicio de la meritocracia, al derecho que como ciudadano tengo de ejercer un cargo público y que con base a mi experiencia, a mi antigüedad, a mi capacitación, a mi profesionalización, yo tenga derecho al ascenso en base a un sistema de méritos, un sistema de base de méritos y de ascensos que me permita cumplir con lo que se denomina la carrera, ser funcionario de carrera administrativa. Octavo, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Este es el derecho de afiliación política, el derecho político que todo ciudadano tiene de agruparse, de participar de una determinada ideología política y también forma parte de un derecho ciudadano. De la misma manera, el artículo 64 de la Constitución ecuatoriana nos establece cuáles son las causales de suspensión de los derechos políticos, en los términos siguientes. El goce de los derechos políticos se suspenderá por las siguientes razones. Primero, por interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. La interdicción es una figura que existe en el campo jurídico y que aplica para aquellas personas que tienen un defecto intelectual grave, aquellas personas que no tienen lo que se denomina la capacidad de discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo que les conviene y lo que no les conviene. Esas personas son sometidas a un proceso judicial y que culmina con la interdicción de la persona y la puede suspender del ejercicio de sus derechos políticos, toda vez que no tiene la capacidad de discernir. En segundo lugar, tenemos la sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista. Observen que cuando hablábamos del artículo 62,
nos señalaba que en los casos que la persona estuviere privada de la libertad, pero aún no contare con la sentencia definitivamente firme, podía ejercer el derecho al sufragio. En este caso es al contrario, es decir, si la persona ya ha sido condenada mediante sentencia firme, pues esa será una causa de suspensión de sus derechos políticos. Bien. Otro punto que queremos conversar es el relacionado con la ciudadanía y los derechos humanos. Son dos conceptos que van de la mano y que están estrechamente vinculados. Sociedad democrática, ciudadanía y derechos humanos son tres nociones que van juntas, que van unidas y que tienen un estrecho vínculo. ¿Por qué? Porque el ciudadano se desenvuelve en una sociedad democrática en la cual es titular de derechos. Por eso tenemos que manejar estas nociones de manera muy estrecha. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos inherentes a la persona humana, aquellos derechos de los cuales somos titulares por el solo hecho de ser personas. La doctrina anteriormente los denominaba derechos naturales, pero un poco más modernamente se les denomina derechos humanos. ¿Cuáles son las características fundamentales de estos derechos humanos? En primer lugar, son universales. ¿Por qué son universales? Porque todos los tenemos, todos somos titulares de ellos, independientemente del lugar en que nos encontremos, independientemente de nuestra nacionalidad, religión, sexo, credo, no hay ningún elemento que pueda afectar la titularidad de los derechos humanos. En segundo lugar, son inalienables. ¿Qué significa? Que no son susceptibles de transacciones comerciales. Nosotros no podemos vender, no podemos alquilar o arrendar nuestros derechos humanos. Ellos son insusceptibles de negociación. Bajo ningún concepto yo puedo negociar con mi derecho a la vida, ni con mi derecho a la libertad o a la libertad de expresión o de conciencia. De la misma manera, son imprescriptibles. En palabras sencillas y coloquiales, significa no tiene fecha de vencimiento. Los derechos humanos no tienen fecha de caducidad y ellos van a estar presentes y van a tener vigencia durante el transcurso de toda nuestra vida. Y por último, son irrenunciables. ¿Qué significa? Que no podemos renunciar a ellos. Entonces, fíjense que son características que en cierto modo también están vinculadas y que giran bajo el mismo eje. Es la importancia que tienen estos derechos humanos, de los cuales somos titulares, les repito, por el solo hecho de ser personas, independientemente de nuestra condición. Los derechos humanos es un término relativamente nuevo, es un término que se ha venido empleando a partir de la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de la Organización de las Naciones Unidas. Está vinculado también el ejercicio de los derechos humanos a la autoridad a la cual estamos sometidos, la cual debe garantizarlos y debe respetarlos. Ahora bien, ¿cuáles son los pilares fundamentales sobre los cuales descansan los derechos humanos? En primer lugar, la aceptación universal del valor de la persona, es decir, el reconocimiento de la persona como titular de esos derechos humanos, que es por el solo hecho de serlo, tiene derechos a ejercerlos. En segundo lugar, la aceptación universal de la participación del individuo en una colectividad. Pero en una colectividad y en una sociedad en la cual se desenvuelve, que no es otra que una sociedad democrática. Recuerden que solamente los sistemas políticos democráticos son los que nos garantizan el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Y en tercer lugar, la aceptación universal que existe del reconocimiento de un mínimo de derechos para los ciudadanos, un mínimo, un contenido al menos mínimo de ejercicio de los derechos humanos. Los derechos humanos están contenidos en los pactos y tratados internacionales y de la misma manera han sido acogidos por los ordenamientos jurídicos internos de cada país. En el caso de Ecuador, el artículo 424 de su Carta Política establece lo siguiente: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier norma jurídica. ¿Qué significa esto? Significa que en caso que surja o que exista un trato preferencial, un mejor trato a un derecho humano consagrado en un tratado internacional, este va a prevalecer sobre el ordenamiento jurídico interno. De manera que la Constitución de Ecuador, al igual que lo hacen las constituciones latinoamericanas, reconocen la vigencia de los derechos humanos.
¿Cómo se clasifican los derechos humanos? La doctrina los ha venido clasificando en derechos de primera, segunda y tercera generación, o como también se les denomina de primero, segundo o de tercer orden. Cuando nosotros nos referimos a los derechos de primera generación, nos estamos refiriendo a las libertades de contenido civil y político, es decir, a los derechos civiles y a los derechos políticos. ¿Cuáles son? El derecho a la vida es el primer derecho humano, el derecho a la libertad, segundo derecho humano de primer orden, de primera generación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la defensa, a un proceso justo, al debido proceso, a la libertad de conciencia y de pensamiento, así como también a los derechos políticos, al ejercicio de los derechos ciudadanos, el ejercicio del derecho al sufragio, a la participación política, a elegir y ser elegido. Estos son los derechos humanos de primer orden. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos de segunda generación, nos estamos refiriendo a los derechos de contenido social. Estos derechos de contenido social tienen una doble particularidad. En primer lugar, que el titular es tanto el individuo, considerado individualmente, valga la redundancia, como la colectividad. Y en segundo lugar, que para que se lleve a cabo el cumplimiento de los derechos sociales, necesitamos que nuestros representantes ante los cuerpos deliberantes realicen todas las actividades necesarias con sentido de responsabilidad para poder llevar a cabo el cumplimiento y satisfacción de los derechos humanos de segunda generación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, en primer lugar, nosotros, en ejercicio de un derecho humano de primer orden, elegimos a nuestros representantes. ¿Por qué? Porque ese es un derecho político que nos confiere el ordenamiento jurídico de elegir a nuestros representantes, pero es un derecho humano de primer orden. A su vez, estos representantes deben cumplir con sus responsabilidades o con las responsabilidades que les hemos encomendado para realizar todo lo necesario, que sería el desarrollo de textos legislativos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de los derechos sociales, así como la aprobación de los presupuestos correspondientes para satisfacer los derechos de contenido social. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a obtener un salario justo que sea suficiente para satisfacer mis necesidades, tanto mis necesidades como las de nuestro grupo familiar. Entonces, efectivamente, para llevar a cabo el cumplimiento de estos derechos de contenido social, necesitamos que nuestros representantes ejerzan de manera responsable los roles que les hemos encomendado. Y por último tenemos los derechos de tercera generación. Son una categoría más reciente, mucho más moderna, de derechos que está asociada directamente con la biodiversidad, el derecho que tienen los ciudadanos a un medio ambiente sano, así como también el derecho a la cultura, el derecho a la información, el derecho al uso de la Internet. Esto que nosotros estamos haciendo en este momento mediante la comunicación a través de las modernas tecnologías es el ejercicio de un derecho humano de tercera generación. Nos estamos comunicando a través de las modernas tecnologías y tenemos en ejercicio de ese derecho, estamos teniendo acceso al Internet. De la misma manera, estos derechos también requieren de un desarrollo legislativo. Por ejemplo, cuando nuestros cuerpos deliberantes aprueban una ley sobre medio ambiente, pues está regulando el ejercicio sano de ese medio ambiente y de manera indirecta satisface nuestro derecho humano al medio ambiente sano, que es un derecho de tercera generación. Otro punto que nos trae el contenido programático está relacionado con la ciudadanía y los derechos humanos. Son dos conceptos que están íntimamente vinculados, como les dije anteriormente al inicio de este encuentro, y tenemos que tomar en consideración lo siguiente. En principio, los derechos humanos son universales. ¿Por qué? Porque todos somos titulares de ellos. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos humanos va a depender un poco de la sociedad en la que nos encontremos. ¿A qué me refiero con esto? A que mientras más amplio sea el sistema político en el cual el ciudadano se desenvuelve, más amplio será el ejercicio de los derechos humanos. Por el contrario, mientras más restringido sea el sistema político en el cual el ciudadano se desenvuelve, obviamente
que más limitaciones y más restricciones tendrán los derechos humanos. Los sistemas políticos democráticos son los que garantizan plenamente el ejercicio de los derechos humanos y, por el contrario, los sistemas autoritarios son los que restringen el ejercicio de las libertades individuales. Si nosotros tomamos como base esta directriz, podemos decir que desde esta perspectiva el concepto de ciudadanía pudiera ser o pudiera resultar un concepto utópico. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un anhelo de la sociedad, un anhelo y una lucha constante de los factores políticos de esa sociedad en la que se encuentran presentes esas condiciones de restricción para poder acceder a los derechos humanos. Desde este punto de vista, la ciudadanía siempre va a ser objeto de debate político y va a estar presente en los discursos políticos de nuestros representantes. De manera que la ciudadanía desde esta perspectiva o desde esta óptica representa un concepto de contenido complejo. Por otra parte, la ciudadanía nos permite el ejercicio de los derechos fundamentales. Recuerden un poco cuando conversamos en la clase anterior sobre el origen de la ciudadanía y conversábamos sobre su origen en Grecia y en Roma. En Roma, fundamentalmente, el civis romano o el ciudadano romano era titular de un conjunto de derechos subjetivos, confluían en su persona el ejercicio y la titularidad de un conjunto de derechos. Bueno, lo mismo ocurre en este concepto moderno que tenemos de la ciudadanía. Efectivamente, ¿ella qué hace? Bueno, nos habilita para el ejercicio de un conjunto de derechos. De la misma manera, el concepto de ciudadanía tiene un contenido tridimensional, un contenido de orden civil, un contenido de orden político y otro contenido de orden social. Cuando nosotros nos referimos al contenido de la ciudadanía desde el punto de vista civil, nos estamos refiriendo a los derechos civiles del siglo XVIII. ¿Qué significa esto? La ciudadanía civil que nos permite el ejercicio y también el derecho a exigir un proceso justo, un proceso en el que se garanticen debidamente todos los derechos fundamentales, el derecho a la defensa, al debido proceso, el derecho a ser oído, a acceder a las pruebas, a poder estar presente en los actos de evacuación de pruebas. Es lo que se denomina un proceso justo, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad. Cuando nosotros decimos que la ciudadanía tiene un contenido político, nos estamos refiriendo a la conquista de los derechos políticos del siglo XIX, derecho al sufragio, derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, a los cuales hice referencia cuando hablamos de los derechos de primera generación, en cuanto al ejercicio de los derechos políticos de primera generación. Y cuando nosotros hablamos del contenido social de la ciudadanía, no nos estamos refiriendo a otra cosa que a los derechos sociales que han sido conquistados en el siglo XX, derecho a una vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo. De la misma manera, la evolución que nos ha traído la evolución que nos ofrece el concepto de ciudadanía se ha venido adaptando desde el punto de vista evolutivo de la historia a los diferentes modelos de Estado que han venido surgiendo. Por ejemplo, con el Estado liberal surgieron los derechos civiles de primera generación, con el Estado social surgieron los derechos sociales y culturales, es decir, los derechos de segunda generación. Y cuando nosotros hablamos del Estado constitucional de derecho, que es la concepción moderna que tenemos actualmente en la mayoría de los países latinoamericanos y es la que acoge el constituyente de cada uno de nuestros países, nos estamos refiriendo a los derechos de tercera generación. Otro aspecto que está relacionado con este tema número 2 es la participación ciudadana y los espacios públicos. Recordemos un poco cuando hablábamos al inicio en la primera sesión que tuvimos en cuanto al origen de la ciudadanía y decíamos que en Grecia los ciudadanos se reunían en el ágora, que era la plaza pública, y deliberaban un poco acerca de los asuntos de interés común, de los asuntos de utilidad común. Entonces surge en nuestra época, de una manera moderna, lo que se denomina la participación ciudadana. La participación ciudadana también es un derecho político al cual tenemos derecho a ejercer.
¿Y en qué consiste esta participación ciudadana? Bueno, a intervenir, al derecho que como ciudadanos tenemos a intervenir en los asuntos públicos, a opinar, a deliberar, como se decía en el derecho romano, a opinar en la cosa pública, en la res pública. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? En un principio se pensó que el sistema democrático como sistema político por excelencia que nos garantiza el ejercicio pleno de los derechos fundamentales solamente giraba en torno al gobierno representativo. Es decir, que solo bastaba acudir al acto de votar, elegir a nuestros representantes y con eso era suficiente para garantizar el Estado de Derecho. Sin embargo, en la sociedad moderna en la que nosotros nos desenvolvemos en este momento, se amerita de la creación de espacios mucho más amplios que permitan ampliar o articular esa participación ciudadana con nuestros representantes, establecer como un vínculo entre el ciudadano para que ejerza su participación frente a nuestros representantes. Y aquí se presentan dos modelos hegemónicos. Un primer modelo que señala que la participación se agota con el ejercicio del derecho a votar, que basta con eso para que se esté cumpliendo con este derecho político. Y en segundo lugar, una segunda teoría, por llamarla de alguna manera, que sostiene que la participación comprende otros aspectos más importantes de la vida cotidiana. Y así tenemos actualmente, por ejemplo, la presencia de las asambleas populares o de los cabildos abiertos, que nos permite comunicarnos de manera directa con nuestros representantes y para deliberar. Entonces, desde esta perspectiva, necesitamos espacios públicos en los que nos podamos desenvolver como ciudadanos para obtener una democracia de mejor calidad y de esa manera garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos. Fíjense que la Carta Política de Ecuador consagra lo que se denomina el Consejo de Participación Ciudadana, que es un concepto o una figura que vamos a referir en los temas siguientes, en los dos restantes temas que nos quedan por conversar. Yo quisiera que con estas nociones que hemos manejado hasta este momento, lo que vimos en el primer encuentro y lo que estamos conversando en esta sesión en vivo, que con base a eso ustedes intervengan y me digan cuál es la importancia que ustedes observan de la ciudadanía desde el punto de vista del rol que ustedes desempeñan. Es decir, quiero oírlos de manera democrática. Ustedes van a ejercer su derecho a la participación ciudadana en esta clase y van a opinar un poco con relación a esto. O sea, quiero que ustedes se expresen en cuanto a cuál es la importancia que encuentran de la ciudadanía desde la perspectiva del rol que ustedes desempeñan en sus funciones, en las funciones que ustedes día a día desempeñan. Estimada maestra, compañeras, compañeros, muy buenos días. Soy Andrea Claudio. Por favor, mil disculpas que no puedo prender la cámara por la situación laboral que estamos concentrados. Bueno, y realmente contestando a su pregunta, estimada maestra, yo creo que es fundamental la importancia de los ciudadanos. No entiendo bien la pregunta, profe, si usted nos consulta en la idea de que la importancia de los ciudadanos al nosotros brindarles la seguridad ciudadana en este caso o la seguridad interna en nuestro país, eso no le entendí bien la pregunta. Sí, efectivamente. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la importancia que tiene la ciudadanía desde el punto de vista de la actividad funcionarial que ustedes desempeñan. Entiendo que ustedes son garantes del orden público y de la seguridad ciudadana y que día a día se manejan en el rol del respeto a los derechos ciudadanos, ¿verdad? Ustedes día a día interactúan con ellos. Entonces quiero que ustedes me expliquen un poquito cuál es la importancia que tiene la ciudadanía para ustedes como funcionarios públicos. Bueno, entonces en ese sentido, yo contestando su pregunta, primero yo creo que es fundamental que nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nosotros conozcamos cuáles son los derechos, qué son los derechos humanos, las características que usted nombró de los derechos humanos, que debemos saberlo bien, qué artículos, qué derechos protege a la ciudadanía y con eso nosotros poder dar un mejor servicio, poder proteger, como nuestro nombre nos dice, servir y proteger a los ciudadanos
para que se cumplan estos derechos, pero también conocer las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Y en nuestro caso cumplimos la doble función de funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero también nosotros somos garantes de derecho, pero también cumplimos la función de ciudadanos. Entonces es muy importante primero conocer el concepto, qué son los derechos humanos, los derechos que nos engloban nosotros aquí en nuestra Constitución y las características de los derechos humanos. Excelente su intervención, la felicito. Muy bien. Otro de sus compañeros que quiera opinar, por favor. Profesora, muy buenos días con todos los compañeros. Ya, desde el punto de vista, nosotros como funcionarios públicos, nosotros damos un servicio y hacemos que la ciudadanía dentro de sus derechos tenga el derecho a vivir en paz y el derecho a la seguridad. Y ellos, como beneficiarios de ellos, también pueden calificar nuestra actuación a vista de la opinión pública. Por ejemplo, eso es importante para nosotros, tener una aceptación pública en base a la función que nosotros desempeñamos y cómo la ciudadanía nos ve. Excelente, muy bien. Bueno, ciertamente lo que ustedes me han manifestado es exactamente la importancia que reviste la ciudadanía desde la óptica de la función que ustedes desempeñan. Efectivamente, en el rol que ustedes ejercen día a día, están en directo contacto con los ciudadanos y tienen que garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a los que hemos hecho referencia en esta clase, en este encuentro. Nuevamente los felicito por su participación, agradecida por la oportunidad y por la concurrencia de ustedes. Recuerden que les voy a dejar como tarea una asignación para que la desarrollen en el transcurso de la semana. Allí van a tener las condiciones o las características que debe reunir el ensayo que deben desarrollar. Y bueno, les deseo un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Me despido hasta la próxima oportunidad. Feliz día.